¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo Chaco Debate de Televisión. Estamos arrancando, como todos los jueves a las 10 de la noche, la posibilidad cierta de un nuevo debate. Y tenemos que ya entrar en materia y vamos a mencionar que el día de hoy vamos a estar tratando la necesidad de una reforma constitucional, la necesidad de la actualización. Ustedes saben que a lo largo de los años el ciudadano ha ido ganando derechos. Tenemos derechos de primera, de segunda, de tercera categoría, de cuarta categoría. Ya se empiezan a debatir y a charlar en tantos espacios. Aquí en la provincia están mencionándose la necesidad, como decíamos, de reformar, revisar y actualizar algunos elementos de la Constitución provincial. Así que este va a ser el tema que nos va a estar concentrando en la noche de hoy. Así que ya voy a empezar a saludar a quienes me van a estar acompañando a lo largo de esta noche. Por eso, Fernando Pedrini, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, espero que esta noche me deje hablar y que no me tome más el agua, por favor. Vamos a ver. Gracias. Atilio Velázquez, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches. te va? Muy importante este debate. Más que debate, digamos, una exposición sobre la importancia de modificar la Constitución. Guido Leunda, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Daniel San Cristóbal, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Bien, un gusto poder estar en esta, te diría yo, inicio de un proceso de debate que es interesante. Vamos a ver si podemos desgranar algunas ideas. Vamos a tratar al menos de poner sobre la mesa. ¿Y un hombre que suele traer temas escandinavos es? No, Eli, buenas noches. Me sorprende que Fernando lo primero que haya marcado haya sido déjenme hablar. Como si fuese que hay algún impedimento para que el compañero Fernando hable. Vamos a ver si lo dejamos hablar. Mauro, bienvenido, muy buenas noches. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Bien. Como siempre lo hacemos, vamos a iniciar cada una de nuestras ediciones con un informe que ha preparado la producción para meternos en tema y abrir el debate. Así que este es el informe. Podrá ser reformada en todo o en parte por una convención constituyente específica. 208. La convención constituyente estará integrada por igual número de miembros que la Cámara de Diputados. Artículo 209. Podrá promoverse la necesidad de la reforma por iniciativa de cualquier legislador o del Poder Ejecutivo. La declaración, que así lo disponga, deberá ser aprobada por el voto de los 3/4 de los miembros de la Cámara, sin otra formalidad ulterior. Artículo 210. Declarada por la legislatura la necesidad de la reforma total o parcial, el Poder Ejecutivo convocará elecciones de convencionales. No podrá considerar otros puntos que los especificados en la declaración de la Cámara de Diputados sobre necesidad de la reforma. Artículo 211. Cuando la declaración sobre necesidad de la reforma no contara con la cantidad de votos exigida por el artículo 209, pero alcanzara a obtener los 2/3, será sometida al pueblo de la provincia para que se pronuncie en pro o en contra de la misma en la primera elección general que se realice. La Constitución Provincial del Chaco se reformó en 1994 en el marco de un contexto de reformas políticas en el que todo el país produjo la actualización de su sistema electoral, además de incorporar con rango constitucional los tratados de derechos humanos y los llamados de segunda y tercera generación. Nuestra reforma incorporó la reelección y el sistema de segunda vuelta para la elección de gobernador y vice. Bien, algunas cuestiones técnicas ya han quedado planteadas en este primer informe, pero decíamos que ya está debatiéndose, al menos en distintos espacios, la necesidad de una actualización en nuestra Constitución provincial. Daniel San Cristóbal, ¿cuáles son algunos de los puntos que se empiezan a debatir como ejes de una posible reforma o actualización? Bueno, mira, nosotros, ya nuestro espacio político en el año 2013 planteó una reforma constitucional. 5 años atrás. Exactamente, vinculada específicamente
a la cuestión del Poder Judicial. Integración del Consejo de la Magistratura, forma de designación de jueces. Nosotros creemos que es uno de los elementos sobre los que hay que poner la lupa, porque me parece que no hay justicia y no hay seguridad si no hay un Poder Judicial mejor que el que hoy tenemos. Ese es uno de los elementos centrales. Creo que luego hay cuestiones de la reforma política que pueden ser importantes. Cuestiones de ambiente también me parece que son centrales. Desde el 94 hasta acá se ha producido una transformación importante en cuanto a los avances tecnológicos, tecnificación del campo, la cuestión de la tierra, bosques. Me parece que son temas importantes incorporarlos en el marco de un proceso de discusión. Porque como se decía recién, estamos hablando de 3/4. Acá la Constitución de la provincia del Chaco ya fue modificada por el sistema de enmiendas 2 veces en la provincia, por unanimidad de la Cámara. En el sector político al que pertenezco fue impulsor de esas reformas. Y eso fue un amplio consenso. Si conseguir los 32 votos para reformar la Constitución no es una cosa fácil. Y conseguir 3/4 requiere de un proceso de discusión amplio y de una convocatoria amplia, digamos. Por eso es bueno poner los temas sobre la mesa previamente a... No es nada más hacer una elección. Hablabas de una necesidad de una convocatoria amplia, así que vamos a dar la palabra a quien está representando de alguna manera el radicalismo hoy y sí o sí un debate Sí, demanda de no la soy otra. un representante formal. Hoy, nada. De cualquier manera, en función de los temas que vi que se han planteado para justificar la necesidad de la reforma, considero que no hay argumentos válidos. Podría discutirse y el que podría tener alguna aceptación popular es simplemente el que menciona Capitanía en su proyecto, que es reducir la reelección solamente a 2 mandatos. Eso podría tener algún apoyo popular, me da la impresión, pero en lo demás no. A medida que avancemos en la noche, yo te voy a mencionar respecto a lo que refirió el gobernador, que todos estos puntos, derechos ambientales, protección del ecosistema, derechos lingüísticos, culturales y demás, están absolutamente contemplados en la Constitución vigente. De manera tal que si esos son los argumentos, es absolutamente innecesario un proceso de reforma de la Constitución. Mauro, ¿qué dicen? Buenas noches una vez más. ¿Qué dicen los políticos? ¿Qué dice la gente respecto de esta aparente necesidad? Bueno, en relación a la necesidad o no, me gustaría resaltar el hecho de que está muy en boga la cuestión de la temporalidad. Hace 2 décadas que se hizo la reforma. Creo que la reforma, recién lo mencionaba Daniel San Cristóbal, obedece a todo un proceso político-social que reconoce ciertas demandas que deben institucionalizarse en la Carta Magna y la reforma es una consecuencia. A mí lo que me gustaría, preguntarle a los invitados si consideran que ese debate y esa necesidad de institucionalizar ciertas demandas están lo suficientemente sólidas para plantear en el 2017 la posibilidad de abordar este tema. ¿Qué piensa Atilio Velázquez sobre esta pregunta? Creo que el problema más importante que tenemos es la inconsistencia que tiene el sistema democrático, que es el medio que el hombre común o el ciudadano utiliza para tratar de hacer posible que se concreten o se realicen sus necesidades. Es un sistema que es inconsistente porque está deteriorado el sistema de representatividad, está cuestionado, porque no existen los partidos políticos, porque han desaparecido. Yo digo que los partidos han sido reemplazados por los acuerdos lobbies de hoteles. ¿Y eso? Y porque también está en crisis el sistema de información, la prensa, no está en función ni en servicio de la democracia. Es decir, no hay prensa en este momento y a su vez el destino de la gestión de la democracia hoy pone en duda su solidez
a partir de los datos de pobreza, de indigencia, de destrucción de la sociedad. Es decir, que advertimos que esta Constitución tiene problemas de modelo de provincia y tiene problemas con el rol de una sociedad organizada. Por lo tanto, creo que es importante debatir una reforma constitucional. ¿Qué piensa Roberto? Félix, Atilio está hablando de prácticamente una democracia debilitada a raíz de partidos políticos también debilitados. ¿Pensás que la reforma constitucional pueda resolver, pueda replantear esa crisis que expresás? Hay que intentarlo, es decir, si el problema existe, hay que enfrentarlo. Y hay que asumir la necesidad de elegir un modelo que armonice, digamos, la vigencia de los partidos políticos como instituciones que contienen la idea del hombre chaqueño. Yo digo que es necesaria la vigencia de los partidos políticos y la vigencia de libertad de prensa. Ahora, ¿cómo se entiende, que Atilio, que ni en la Argentina ni en el Chaco no hay libertad de prensa? ¿Cómo se entiende, cómo se comprende que hace poco, por ejemplo, estaba Alberto Vuela, alguien que lo conocés muy bien, elogiando de sobremanera la vieja constitución provincial del Chaco, y ahora se hable de la necesidad imperiosa de reformar la Constitución? ¿Cómo se entiende ese proceso de elogiar primero y ahora... Creo que es coherente, es coherente. Ajá, ¿por qué? Alberto Vuela lo que planteaba era rescatar fundamentos de la Constitución de 1951. Es decir, el sistema de elecciones, por ejemplo, el tiempo de mandatos, o sea que ensanchar la base de y consolidar un sistema de representatividad que abarque a todos los sectores, que no sea patrimonio solamente de los políticos. Este era el diseño de la Constitución de 1951. La Constitución de 1951, los políticos elegían el 50% de los diputados y el otro 50% formaban parte de la representación electa en forma directa por las asociaciones de profesionales, ya sea de trabajadores, de empresarios o de profesionales. Ahora a mí lo que me Solamente preocupó... de trabajadores. Ley de asociaciones profesionales se refería a los trabajadores nucleados en los movimientos peronistas. No. En la Constitución del 51. Por eso resulta electo Felipe Gallardo, que es el primer gobernador del Chaco, en representación del gremio único de General San Martín. No. Vos sabés, Entonces- vos sabés que tratando de tapar el bache, Sí. sería bueno que mientras vos busques a Atilio, sería bueno poner el bocadillo o poner un énfasis en el hecho de que Atilio habla no de ausencia de partidos políticos, sino de agotamiento. De agotamiento de modelos. Sería bueno poner el tono en el hecho de que no fue por tensión con la gente que este agotamiento se extiende, Por falta de sino que atención. por cuestiones Al revés. intradirigenciales. No es la gente la que a partir de ganar la calle, o sea, no hay ningún tipo de hecho ni revolucionario, ni mucho menos, ni piquetero, ni de ninguna índole que haya generado que los partidos políticos hayan perdido la representatividad que hoy aparentemente no tienen. Esto fue por una cuestión dirigencial. Entre ellos no se han puesto de acuerdo y punto. A partir de esto que plantea Fernando, ¿cuál va a ser el rol de los dirigentes entonces a convocar hoy a una reforma, a una necesidad de reestructurar algunos mecanismos del Estado? Yo creo que, o sea, en lo que coincido con Fernando, digamos que hay una suerte de implosión del sistema político, digamos, no de una tensión, es más, es una falta de atención y una mirada hacia adentro de los partidos políticos. Y me parece que, digamos, es clave que encontremos el camino a una convocatoria amplia. Es decir, la Constitución lo que tiene que hacer es ampliar los mecanismos de representación, ampliar los mecanismos
participación más directa, que hay algunos incorporados en el 94 que prácticamente no se han usado, porque las limitaciones legales posteriores lo complicaron. Daniel, ¿planteás una participación más directa de la ciudadanía? Es decir, una democracia más participativa, no tan exactamente, no tan digamos, delegativa. una democracia más participativa. Algunas herramientas, digamos, como algunas ya están en la Constitución, algunas están en la Carta Orgánica de la Ciudad de Resistencia, que no se ha cumplido, digamos. Aún hoy, a 17 años de la Carta Orgánica de la Ciudad de Resistencia, hay unas cuantas que no se han cumplido. Y acercar, digamos, un poco más la política, o sea, poner un poco más en tensión al ciudadano en relación a la política, es decir, la revocatoria, por ejemplo, que es una de las instituciones que está en la Constitución, si alguien la quisiera ejercer necesita cumplir con una serie de cuestiones que no lo puede hacer desde ninguna estructura porque la reglamentación posterior la dejó sin efecto. La representación de los usuarios en Sechí y Samep no se ha cumplido. Está en la Constitución de la Provincia del Chaco, estamos pensando en reformarla y todavía no hemos logrado que haya un director en representación de los usuarios en las empresas. Digamos. Ahora, ¿por qué consideras que no se cumple? Algo que está establecido, Bueno, pero sin embargo pasaron diversas yo creo gestiones que y no se cumple. el camino que hay una suerte de divorcio, digamos, que parte de esas conquistas, digamos, de esos logros no fueron demandas naturales de la sociedad, sino que fueron tomadas como una señal de que eso se venía y que había que apropiarse e incorporarlo a la legislación. Por eso creo que la convocatoria tiene que surgir un proceso participativo. Si lo que reclama Leunda, digamos, yo no coincido puntualmente con lo que plantea, pero lo que reclama me parece que surja la necesidad de ese debate. Y Atilio planteó un tema clave, digamos, el tema de la prensa. Una de las propuestas que está dando vuelta plantea la cuestión de la regulación de la distribución de la pauta oficial. Por ejemplo. Por dar un ejemplo, digamos, que es uno de los temas que podría estar en discusión, es decir, buscar tensiones y nuevos acuerdos sociales que en una Constitución se plasmen para que, digamos, podamos dar un toquecito más de arranque como sociedad, ¿no? Ajá, Félix, en cuanto Félix, para Sí. que no sea tan estrictamente vago para el televidente, le quiero hacer una pregunta al doctor Leunda, que de esto sabe un rato porque fue presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en aquella constituyente. La Constitución se puede tocar eventualmente y de ser necesario cada 2 años, pero ¿se trata un tema o son más temas los que Un se pueden tocar? artículo o más de uno si están El último vinculados. fue el 55 En bis. realidad esa fue una propuesta de mi autoría y tenía por finalidad, las constituciones suelen ser muy rígidas cuando está en riesgo el orden institucional. Entonces, la idea, ante una pretensión de golpe de Estado, interrupción del orden constitucional, era que pudiera la Cámara de Diputados reunirse y resolver, por ejemplo, el diputado fulano, que no está en el orden de sucesión del gobierno del Chaco, va a ser el gobernador transitorio. Los diputados, para preservar el orden institucional, podían hacerlo. Incluso tenemos ejemplos históricos que vos conocés, Fernando, el caso de Guido, digamos, donde fue una avivada José María de Guido. Ollanarte, el presidente de la Corte, y designar, no sé, Daniel San Cristóbal es gobernador transitorio para convocar una nueva elección. Esta era la idea. Pero también la idea era para que en casos donde, como decía San Cristóbal, hubiera un absoluto consenso, se pudiera modificar un artículo, más de uno vinculado, con la venia de la totalidad de la Cámara de Diputados. Y hubo 2 enmiendas, como él indicaba, en ese sentido. Ahora, yo coincido con el diagnóstico que se hace sobre la representatividad, que es un tema que excede largamente al Chaco. Este es un debate mundial. La crisis de representatividad en países tan antiguos como Europa, que se está desgranando. La concentración de la riqueza. hace La todo. concentración de la riqueza que ni siquiera los gobiernos que se califican como progresistas pueden evitar, ha llevado a distorsiones en la sociedad y a una discusión sobre la representación política que no está zanjada, ni se puede zanjar, voy a disentir con vos, Atilio, con darle representación a distintos sectores, porque mañana va a surgir uno más que lo va a querer. Es decir, tiene que ser el pueblo el que tenga sus representantes en la Cámara. Y en cuanto a los partidos políticos, la crisis es Eso sería un responsabilidad plebiscito. nuestra exclusivamente
y no la va a zanjar una reforma constitucional. Entonces el diagnóstico es adecuado. Pero vos tenés que ver que la reforma produzca los hechos congruentes para lograr todas esas correcciones que se plantean. Y en lo que se dijo hoy, por ejemplo, derecho ambiental, hablamos todos. La Constitución tiene claramente establecido en la materia 12 incisos en el artículo 38 sobre ecología y medio ambiente. Le da facultades a la Cámara de Diputados para que legisle ampliamente sobre la materia. Los tratados internacionales, la Argentina este año adhirió al Tratado de Cambio Ecológico, Cambio Climático de París. Hay 166 estados signatarios y nosotros estamos a la cabeza de la protección del medio ambiente en cuanto a legislación. Entonces, por ahí creemos que cambiando la legislación esto se resuelve. Lo que tiene que cambiarse es la gestión, la administración, para que se hagan efectivos esos derechos en la Constitución. Ahora, es más, y con esto termino, disculpame, cualquier ciudadano o grupo de interés puede plantear una acción en función de intereses difusos para proteger el medio ambiente o el sistema ecológico provincial. ahora Están Leunda lo todas las planteaba. medidas previstas en la Constitución. A mí me parece importante aportar algo que decía San Cristóbal. El tema de la incorporación de los trabajadores en la empresa del Estado. Yo creo que hay más conciencia en el dirigente que en la propia gente. Y no ha alcanzado el momento de valorar la importancia, ni siquiera de juzgar la actuación de lo que actualmente están. Es decir, hay en este momento trabajadores en la conducción de las empresas. Primero, Banco del Chaco. Segundo, Lotería Chaqueña. Tercero, SAMEP. Es decir, están realmente los representantes de los trabajadores en estas instituciones. Pero no de Es los decir, usuarios y pero- consumidores, y lo Exacto. marca la Constitución. Exacto. Y la Faltan Constitución la de- actual la marca. Faltan la de los usuarios o consumidores. Frente a este El otro déficit, aspecto que me parece importante para complementar, hay un sesgo, digamos, que nunca se entendió ni se quiso entender sobre la Constitución del 51. La Constitución del 51 decía, masivamente el pueblo, a través de los partidos políticos, elegían la mitad de los diputados, la otra mitad a través de la ley de asociaciones profesionales, para lo cual planteaban el Consejo, digamos, de profesionales, el Consejo General de Profesionales, el Consejo General de Trabajadores y el Consejo General Económico. Siempre ganó Estaba el peronismo, pero peronismo no es eso. Claro, estaba ¿pensás el que eso peronismo. sería O sea, aplicable en la es- actualidad? esos tres consejos elegían individualmente sus representantes. Es decir, que no es que elegían solamente los trabajadores, es decir, también elegían los empresarios a través de sus diversas ramas, elegían los trabajadores y los profesionales. Atilio, ¿eso sería aplicable en la actualidad? Eso, si vos lo ensanchás, como nosotros planteamos, la base de la representación, indudablemente lo que está cuestionado aquí es la representación política. Guido. Es decir, sí, que tampoco ah, se agota, como Guido, dice Guido, él. Guido, Sí, a ver sí, qué sí. decir. Al derecho constitucional le costó 300 años de guerra, de luchas y demás, evitar los gobiernos corporativos, cualquiera sea la corporación que invoque la representación del pueblo. El único que puede estar representado en los gobiernos y en los poderes es el pueblo. Tienen que mejorar los partidos, tienen que mejorar las formas de representación, pero no lo vamos a resolver con corporaciones. Ahora, Para qué curioso, ¿no? Porque Leunda es radical y tenemos un gobierno que se está caracterizando especialmente por ser un gobierno teocrático. Está lleno de CEOs. ¿No cree que hay una contradicción que el radicalismo, tomando ese precepto que usted delinea muy bien, apoye, forme parte de un gobierno como el de Cambiemos, en donde tenemos, por ejemplo, el CEO de Shell o alguien que fue accionista de Shell al frente de la cartera de energía, por ejemplo? Guido. Yo, mientras los gobernantes, porque he visto muchos gobernantes que se han inmolado en nombre del pueblo, mientras los gobernantes sean sensatos, honestos y sepan gestionar, no me importa cuál es el origen. Bueno, No cosa que prejuzgo, todavía falta demostrar, no prejuzgo en ese sentido.
Yo creo que hay, si vos querés convertir esto en un debate político y no constitucional, lo tenemos con mucho gusto. Pero creo hay, que no se hay puede indicadores exceder del de día costar. de hoy que indican que la pobreza bajó al 26% con un INDEC que no miente. En esto nos hemos puesto de acuerdo todos. Pero esto De es manera con tal respecto a 2015, que el debate político no es lo que nos convoca hoy, pero en cuanto a lo económico, una cosa es ser auxiliar del Ejecutivo, otro ser representante del pueblo en la legislatura. Está claro, Atilio lo que planteaba es quiénes van a ser nuestros representantes, nuestros legisladores en el futuro. Obviamente, Mauro. En función de la opinión de Atilio, de modificar parte de la representatividad en el caso del Poder Legislativo y de la escasa representatividad que hoy tienen los partidos políticos, ¿qué opinión les merece la introducción de un límite a los mandatos? Y en el caso de asociaciones civiles, también un límite de 3 años, que retomo, digo, la última propuesta que salió en la opinión pública, que fue la del intendente de la Ciudad de Resistencia. También hay proyectos en la legislatura, pero los que hoy siguen vigentes no tienen esas modificaciones. ¿Consideran que va a modificar y va a establecer organizaciones partidarias más representativas? Que va a más oxigenar? dinámica. Yo lo apoyo incondicionalmente. Ajá, ¿por qué? Ahora, una cosa. Desde las organizaciones partidarias puede haber apoyo. Ahora, ¿se encontrarán los consensos para que una Cámara de Diputados pueda acompañar una reforma cuando No, por uno de eso, los puntos... ahí hay una cuestión a dirimir, porque una cosa es decirlo, una cosa es decirlo y otra cosa es ponerlo en ejecución. Por eso es importante que algunos acuerdos estén en la Constitución y no en las leyes. Es decir, hace 4 años atrás, o 5, la Cámara de Diputados se puso de acuerdo de que las elecciones de medio término se hacían juntas nacionales y provinciales. Un gobierno posterior, el actual, dijo, este año no se van a hacer juntas, y a partir de esa decisión la separó. Entonces, cuando está en la Constitución, ya no es resorte del que tiene una mayoría circunstancial. Sí. Entonces, el tema de la reelección indefinida creo que es un tema de agenda y hasta políticamente correcto. Yo cuando fui legislador lo presenté, en mi sector político varias veces lo planteamos, e incluso puede ser objeto de una enmienda. Es decir, Ahora, si existe Daniel, tal nivel de acuerdo, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y enmendamos? El problema que fue es lo que intentó Capitanich. Sí, pero cuando lo intentó Capitanich conduciendo el PJ, Sí. hubo un solo intendente que salió a respaldarlo, pero que fue Leiva en realidad, pero dijo, pero descansamos un periodo y después podemos retomar. Por eso, yo lo que creo, digamos, es que esa decisión, obviamente, a la pregunta tuya de si lo respaldamos, nosotros nosotros creemos que eso va a tener un efecto concreto, Claro. porque además en la propuesta de Capitanich no solamente se menciona a los partidos políticos ni a la representación parlamentaria, sino también Sindicatos. en la representación de las asociaciones civiles y me parece que eso es importante porque produce una renovación, digamos, no natural, pero obliga a esa renovación. Bueno, pero de eso se tratan también las leyes. Eso produce un efecto y produce un efecto sobre el funcionamiento de los partidos políticos, porque los liderazgos que se extienden en el tiempo, ojo. Ahora, ¿en qué podría Legunda hablaba de mejorar? Europa. Fíjate vos que Merkel fue Bueno, eso electa iba a preguntar por justamente. cuarta gestión, digamos. Algunos países que son planteados como grandes paradigmas del desarrollo tienen mandatos por largos periodos. Claro, y digamos. nadie- Tampoco Reforma se resuelven. del Consejo de la Magistratura, reelección indefinida. El ciudadano, ¿dónde queda en el medio de este debate? Todo esto en el próximo bloque. ¿La conoce? Sí, es Laura Ramos, la chica que están buscando. La Casa del Mar es la historia de la desaparición de Laura. Quiero escuchar hablar de Laura Ramos nunca en mi vida. Buen día. Mira,
Si usted se niega a hablar, puedo pensar que me está ocultando algo. Nieta del influyente senador Rogelio Ramos. Su familia y la policía la buscan en la localidad costera de Mar del Pinar, donde fue vista por última vez. ¿Que Laura está viva? ¿Podrán encontrarla? ¡Lárgala ya! ¡Lárgala ya! Cuando los detuvimos pensé que la cosa se iba a aclarar, pero no, en realidad se complicó más. Recordemos que Laura es nieta del senador Rogelio Ramos. Ganadora del concurso de series de ficción federales del Inca, nominada a los premios Emmy como mejor serie de drama. El tipo es escritor, inventó todo. ¿Dónde está Laura? No lo sé, realmente no lo sé. La Casa del Mar, viernes, 23 horas. Un nativo de la Amazonia incaica decide enfrentar a los conquistadores españoles. Ich, con sus máscaras, posee el poder de transformarse en feroces animales para combatir las injusticias de la colonización. No aflojemos. Sigamos cambiando juntos. Cambiemos. Aida Ayala, Alicia Terada, candidatas a diputadas nacionales por Chaco. Cambiemos, lista 503. Ser mamá. Ser feliz con las simples cosas. Soy muy frontal y quien habla conmigo sabe con quién está hablando. Y sería yo misma, con mi experiencia, superando mis defectos, tratando de ser mejor persona, pero yo misma. Elda Pértile, diputada nacional. Por vos, por Chaco. Lista 502. Frente Chaco merece más. Desafíos, el programa de los jóvenes. Sus propuestas, sus necesidades, sus desencuentros, sus reclamos y los temas más importantes que afectan a la sociedad. Desafíos, un programa para participar y debatir junto a toda la familia. Desafíos, sábados de 13 a 14 horas, en vivo y en directo, con la conducción de Jorge Morelo. Desafíos, el programa más premiado de la televisión chaqueña. Disfrutá del torneo Federal A por la pantalla de Chaco Televisión. Sarmiento visita Gimnasia y Tiro de Salta. Este viernes, desde las 21:30, el decano quiere estirar su buen momento ante uno de los candidatos a lograr el ascenso. No te pierdas este viernes, desde las 21:30, Gimnasia y Tiro de Salta Sarmiento, en vivo y exclusivo por Chaco Televisión. Sentí el chamamé en vivo con un programa único que acerca a los principales exponentes del género a toda la región. Músicos, bailarines y cultores unidos por este patrimonio musical del nordeste argentino. Chamameseando, sábados a las 15 por Chaco TV, nuestro canal. ¿La conoce? Sí, es Laura Ramos, la chica que están buscando. La Casa del Mar es la historia de la desaparición de Laura. Quiero escuchar hablar de Laura Ramos nunca en mi vida. Buen día. Mira. Si usted se niega a hablar, puedo pensar que me está ocultando algo. Nieta del influyente senador Rogelio Ramos. Su familia y la policía la buscan en la localidad costera de Mar del Pinar, donde fue vista por última vez. ¿Que Laura está viva? ¿Podrán encontrarla? ¡Lárgala ya! ¡Lárgala ya! Cuando los detuvimos pensé que la cosa se iba a aclarar, pero no, en realidad se complicó más. Recordemos que Laura es nieta del senador Rogelio Ramos. Ganadora del concurso de series de ficción federales del Inca, nominada a los premios Emmy como mejor serie de drama. El tipo es escritor, inventó todo. ¿Dónde está Laura? No lo sé, realmente no lo sé. La Casa del Mar, viernes, 23 horas. Bien, hablábamos de la posibilidad y la necesidad de incluir al ciudadano dentro de este debate. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pedrini mientras volvíamos de la tanda? Repítame la pregunta, por favor. No, cerramos el bloque anterior hablando de la necesidad de incluir al ciudadano dentro de
este proceso de reforma. Pero usted recién estaba marcando algunas otras cosas. No, pero lo que estaba marcando recién es algo que no pienso desarrollar bajo ningún punto de vista porque no me interesa ni aporta nada. Fue un comentario así va a seguir. No, listo, no, porque hay cosas Ahora, que... Félix, ¿no es curioso que se pida incluir al ciudadano a partir de esta reforma constitucional? Porque eso no significaría que finalmente no está incluido hasta ahora el ciudadano en esta constitución, en la que tenemos. ¿No está incluido el ciudadano? Siempre está presente. Siempre está presente el ciudadano, siempre. Porque además, ¿qué otra cosa hace el gobernante? Sino es intentar interpretar lo que la gente quiere, necesita y desea. Al menos... Ahora, si intenta eso, ¿por qué entonces hay crisis de representatividad? Es que no hay crisis de representatividad, hay crisis de dirigentes. Creo que lo que aquí se está empezando a ver también es la necesidad de generar un proceso de transparencia dentro del mismo Estado donde el ciudadano en definitiva tenga un acceso irrestricto a cada uno de los órganos estatales. Me parece que por ahí viene la necesidad real de marcar esta reforma, ¿no? Tiene mucho que ver con la situación económica que viene arrastrando Argentina desde hace larguísimos años, con algunos interregnos de un poco más de prosperidad, digamos. Que desde el punto de vista de la ciencia política, gobernar es administrar la escasez. Cuando la escasez es mayor es mucho más difícil gobernar. Y el Estado, el gobierno y el Estado no son más que intermediarios en la demanda de la sociedad a la cosa pública. Ese rol que deben cumplir, cuando vos ves hoy, no sé, movimientos sociales que ya no sabemos qué es lo que reclaman, porque son tantos los reclamos, que no sabemos concretamente cuál es la causa puntual de ese reclamo. Leunda, ¿y no cree que la ves que exigencia... un Estado, ¿no es cierto?, no responde a ese reclamo porque ya formó parte del paisaje local, Entonces ves que no se está cumpliendo este rol de intermediario entre las demandas de la sociedad y el Estado. Ahora, ¿no cree, Leunda, que la existencia de movimientos sociales no evidencia la crisis de representatividad? Porque por algo surgen. ¿O por qué cree que surgen? No, surgen a partir de la necesidad de respuestas de parte de la dirigencia. Es que yo no dije lo contrario a ese, tal vez no fui claro en mi respuesta. Estoy hablando de ciencia política, no de la coyuntura. Pero lo cierto es que la representatividad, la crisis de representatividad, se resuelve no con una reforma de la Constitución. Yo creo que nosotros tenemos que atravesar como nación una serie de cambios culturales muy profundos para resolver estos problemas que son muy de fondo. Cuando vos tenés, por ejemplo, ¿no es cierto?, que la gente dice, esta es la dirigencia política. Esa dirigencia política no nació de un repollo ni bajó de un plato volador, es el fruto de la sociedad que somos. Los elegimos nosotros y están ahí para que nos gobiernen. Ahora, de manera tal que se necesita un cambio cultural y probablemente un cambio en los mecanismos electorales que son materia legislativa, no de reforma de la Constitución. Mauro. Ahora, cuando recién Roberto mencionaba la crisis de representatividad, vos te estabas refiriendo solo a los partidos políticos, pero yo no creo que haya una crisis de representatividad, sino la inclusión de nuevos actores con otras lógicas de representatividad. Claro, no solamente de partidos políticos, sindicales, gremiales. Está bien, pero bueno, aparecieron en estas últimas décadas nuevos actores con otras lógicas de representatividad. Ahora, estamos hablando de la participación y representatividad vinculado solo al poder ejecutivo y legislativo. Y vos habías introducido algo del Poder Judicial. ¿Quién participa en el Poder Judicial? Y me acuerdo que había notado una frase del jurista Alberto Binder que decía, el Poder Judicial tiene una legitimidad frágil que debe ser cuidada solo por ellos. Ahora, ¿qué participación le damos a la comunidad y qué otros actores pueden definir y a quiénes ellos tienen que dar cuenta? Por eso yo planteé lo del Poder Judicial, porque yo creo que justamente es un problema subyacente. Yo lo visualizo como un problema subyacente, digamos. O sea, hay demanda de justicia, hay demanda de seguridad y hay un Poder Judicial que está encapsulado y, digamos, cuya forma de funcionamiento obedece a una lógica que está fuera de la participación del vecino o la vecina. Tanto el Poder Judicial como los organismos de control.
Son dos realidades que están afuera de la participación de los vecinos. Yo concretamente creo, digamos, que en la designación de jueces, en la constitución del Consejo de la Magistratura, se tiene que haber un mayor nivel de presencia de representantes populares, ya sea a nivel, digamos, de participar en la elección o a nivel de control. Y lo mismo en el organismo de control. Yo no creo, digamos, que nosotros hayamos llegado al sumo y tenemos los mejores organismos de control, a tal punto de que cada tanto aparece algún dictamen del Tribunal de Cuentas sobre algún caso puntual tengamos que habituarnos a ese, digamos, forman parte del paisaje. Me parece que es hora de mover el árbol para que el paisaje... Daniel, así le va en la consideración popular también al Poder Judicial. Sí, por eso. Vos viste que hemos leído todos hace 10 días que la justicia está última en la consideración popular. Entonces son cosas que necesariamente, sobre las que tenemos que volver, porque en el 2014 se planteó la necesidad de una reforma del Poder Judicial para que deje de ser precisamente la familia judicial y sea un poco más el Poder Judicial de todos, ¿no? Sí, Fernando, si me permitís, en la convención del 94, la Unión Cívica Radical, yo era presidente del bloque, presentamos un proyecto integral de reforma y en cuanto al Poder Judicial éramos mucho más precisos, decíamos que debía haber concursos de oposición y esos concursos calificar 3 aspirantes, de entre ellos designaba el Consejo de la Magistratura, con puntaje incluso. Porque en realidad el juez no solo es el que más sabe, tiene que demostrar que es honesto, que tiene convicciones democráticas para desempeñarse en el cargo, obviamente, estos que son condiciones políticas generales. Pero planteamos otra cosa muy interesante, que algunos países lo tienen, que duren en el ejercicio de la magistratura 10 años. Debían someterse nuevamente a concurso convocado por el Consejo de la Magistratura y si su calificación era equiparable al mejor opositor que tuvieran, eran ratificados en el cargo. ¿Por qué? Los jueces, hubo una resistencia del Poder Judicial que ni se imaginan. Y ahí decidieron los otros partidos representados, que eran Acción Chaqueña y el Partido Justicialista, que no debía prosperar esto, y se aprobó lo que existe hoy. A mí me parece que una forma de mantener actualizado en cuanto a conocimientos el Poder Judicial es esta. Y no descarto también que sea necesario dentro del Consejo de la Magistratura darle representación a otros sectores. Ahora, Leonda, a los fines de que puedan participar en la nominación. Si ustedes atienden, se va consolidando un concepto del rol de los partidos políticos. Y acá la ausencia es el protagonismo de la gente. No tienen ni protagonismo ni se le garantiza el destino de la gestión del gobierno. Entonces, estos son dos problemas serios. Y no hay protagonismo porque los partidos políticos están agotados en su modelo y no podemos seguir insistiendo en esto. Aquí lo que hay que hacer es ensanchar la base, como planteaba la Constitución de 1951, mal que les pese, que ha tenido un intento de incorporar los partidos políticos más las organizaciones libres del pueblo. Este era el concepto. Es decir, no era corporativo, sino todo lo contrario. Es decir, el 100% de la sociedad participaba de esto. Es decir, le garantizaba el protagonismo absolutamente a todos. Y hay temas nuevos. Hay temas nuevos en la provincia del Chaco. El tema de la tierra, el tema de la producción, el tema de la tecnología que en la nación o en el mundo o en el Chaco específicamente nosotros tenemos que avanzar del impacto tecnológico en el trabajo. Es decir, estas cosas nosotros tenemos que plantearlo. ¿Cuántas veces en los reportajes la gente o en los programas periodísticos dicen la Argentina o en este caso el Chaco solamente va a salir con educación? Es decir, ¿qué es lo que vamos a plantear nosotros en la educación? Creo que este es un tema que tenemos que abordar, si no corresponde plantear la modificación del modelo político con el modelo de sociedad y el modelo de organización. Y para el resto de la mesa también, ¿cómo se sabe, cómo sabemos nosotros el momento propicio indicado que debe ser reformada
la Constitución, porque el doctor Legunda recordaba lo que ocurrió en 1994, y si retrocedemos un poquito en la memoria, en ese ejercicio de memoria, se sabe que el Pacto de Olivos no tenía como finalidad una reforma profunda de la Constitución, sino básicamente lo que se estaba buscando era la reelección de Carlos Menem. ¿Cómo sabemos ahora el momento indicado de una reforma constitucional? ¿Puedo hacer igual una observación? Reducir también la reforma del 94 solo al Pacto de Olivos y no reconocer que desde el 86 al mediados de los 90 más de 15 provincias habían reformado sus constituciones y estaban exigiendo de nación determinados cambios, será como minimizar el rol que tuvo la reforma del 94 a nivel nacional. Creo que tanto a nivel nacional como en las provincias se venía de un Estado que había sufrido golpe de Estado y la sociedad había cambiado mucho, tanto a nivel de Estados subnacionales, que exigieron ciertas modificaciones. Ahora, ¿pensás, Mauro, que se hubiera dado la reforma sin ese Pacto de Olivos, si no había una intencionalidad de reelección de Carlos Menem, el entonces presidente? Hace un rato mencionábamos que... Ese fue el disparador de la reforma. Hace un rato mencionábamos que, por ejemplo, uno de lo que más surge cuando se habla de reforma de la Constitución en la provincia es la no reelección. Es algo que se había sugerido en el 2015, hoy vuelve a reflotar. Y para eso tiene que haber un pacto. Yo no creo que los partidos políticos que tengan representatividad en la Cámara de Diputados no tengan un pacto previo acerca de si sí o no a la reelección. Claro, el tema, Mauro, y para toda la mesa también, es determinar si ese pacto es basado en un interés, en un reclamo de la sociedad toda o de una parte interesada de la dirigencia política. Hay que ver si también la modificación de la Carta Magna o darle institucionalidad a esa nueva periodicidad que planteaba la representación en la reforma del 94, no alteraba o no el esquema de representatividad popular del gobierno de turno o al cual... ¿Qué pensás, Daniel? No sé quién tiene el termómetro, digamos. La realidad, digamos, que echado el tema a rodar, digamos, yo tengo sospecha porque se echa a rodar el tema, pero no viene al caso conjeturarlo, digamos. Aclare las sospechas pero acá. No es echado el tema de rodar, me parece... Tengo una idea de cuál es el motivo concreto de esta convocatoria que la voy a expresar, digamos, cuando termine Daniel. Perfecto. No, yo creo que, digamos, el termómetro lo vamos a obtener. Primero que se necesita 3/4 de la Cámara, digamos. No es una mayoría fácil de obtener. Segundo, que yo creo... estar todos los diputados sentados en su bancada. Que hay que generar... para convocar 3/4 de la Cámara. Convocar, claro, después hay que hacer el proceso electoral. Y yo creo que el termómetro nos va a dar, digamos, vamos a ver qué temperatura asume el debate y qué profundidad de temas, digamos. Yo creo que la reforma, obviamente que estuvo la reelección de Menem en la mesa, pero luego se desatan otros actores sociales y otros elementos. Es decir, yo participé en la discusión, soy autor del proyecto de ley del artículo 75, de los derechos provisionales en la provincia, que había un artículo 75 muy escueto. Yo presenté un proyecto, se desata un debate y bueno, cuando se desata el debate se van incorporando otros temas, digamos. Ahí hay una dinámica en la sociedad y tiene que ver las entidades sindicales, las organizaciones sociales, los partidos políticos, y esa dinámica ya no la controla ni un gobernador ni una mayoría, digamos. Es decir, hubo intento de privatizar las empresas del Estado. Hubo un intento de enmienda en su momento y luego, cuando se trató en la del 94, hubo también rispideces y hubo sectores sociales que se expresaron. Ahí, digamos, es la democracia funcionando, digamos. Además, ¿no? Daniel, hubo el único sistema de democracia semidirecto a través de una consulta popular. Aquí el pueblo del Chaco se expresó contra la privatización. Yo quería hacer un aporte. En realidad lo que planteó el gobernador, derechos ambientales, colectivos de los pueblos, derechos de la mujer, derechos humanos a la universalidad y a la paz
y derechos intelectuales y colectivos y lingüísticos están todos contemplados, pero claramente y protegidos por la Constitución. Entonces, yo tengo la impresión que esta convocatoria o esta aparición de un debate tan sorpresiva e inesperada sobre la necesidad de la reforma tiene que ver con la cuestión previsional en el Chaco. Y aprovechando que Daniel hizo referencia a que fue autor o coautor del artículo 75, la provincia va a tener una situación muy crítica. Hay una ley nacional, la 25.235, que aprueba en el año 99 lo que se llamó el compromiso federal. Fue el instrumento por el cual las provincias cedieron a la nación el 15% de coparticipación con dos objetivos. Sostener al ANSES, que se caía, estaba quebrado, y en segundo lugar, renegociar las deudas provinciales que eran cuantiosas porque el proceso de convertibilidad había generado un fuerte endeudamiento y estaban muy comprometidas las finanzas de la provincia. Pues bien, a partir de que se está devolviendo el 15%, a razón de un 3% por año, esto termina en 3 años y termina la causa de la obligación de la nación de sostener los déficits previsionales de las provincias que no transfirieron sus cajas de jubilaciones, como el Chaco, por ejemplo. Atilio Velázquez. 12, déjame que termino con la idea porque habría que redondearlo. 12 provincias transfirieron las cajas, 13 no. Yo creo que esta reforma lo que busca es derogar el artículo 75, porque la Nación dijo concretamente, nosotros podemos seguir colaborando aunque ya no sea una obligación de la Nación, pero exigimos la armonización de los sistemas previsionales. El sistema previsional del Chaco es mucho más beneficioso para los trabajadores del Estado provincial que el sistema de ANSES. Me parece que por lo que se va a ir es por la derogación de este artículo 75 incorporado por enmienda para poder armonizar el régimen previsional del Chaco y poder seguir contando, ¿no es cierto?, con auxilio del gobierno nacional para sostener. Ayer, le cuento a los televidentes, a los presentes también, lo consultamos al ministro de Hacienda a propósito de eso y descartó de plano esa posibilidad de que haya una intencionalidad de reformar la Constitución. Esto se resuelve fácil. En la declaración de reforma que definir ahí se mencionan los artículos. Si la reforma es parcial hay que mencionar los artículos. Si hay intención de ponerlo... Y yo estoy convencido que Daniel San Cristóbal, que no quiso decir eso, sospecha que ese es el propósito de la reforma. ¿Qué piensa Atilio Velázquez? ¿Qué piensa Atilio Velázquez? Yo no comparto, Legunda, yo no comparto esa apreciación tuya de que se va a convocar exclusivamente por la, por la modificación. No, de acuerdo, pero no comparto, sobre todo en este momento, que lo planteemos de esta manera porque termina siendo una chicana electoral, digamos. No, no es una chicana que no contribuye al equilibrio de un análisis de la necesidad y la importancia que tenemos de reformar la Constitución. No, y aparte además... pero no es una chicana porque derogar el 75 solamente puede hacerse a través de otra enmienda con el consenso total de la legislatura, pero eso pasa a través por de una reforma. Pasa por vos nomás. ¿El qué? Tu miedo. Eso No, pasa por vos. No, yo no tengo miedo. A esta altura no voy a tener miedo por eso. No, pasa por alto esa expresión. Yo no es, yo y creo que lo que tampoco tenemos... es una chicana, es una convicción. ¿Sabés de cuánta plata se está hablando del déficit? ¿Tenés una idea o no? No tengo idea. 2.000 millones de pesos, ¿no es cierto?, anuales. Bueno, y la provincia, que no puede dar incrementos de sueldo, razonablemente, no digo que esto esté mal, es muy difícil lograr el consenso si se plantea esto como objetivo de la reforma. Es probable que, hablando más claro, sea posible ponerse de acuerdo entre todas las fuerzas. Ahora, políticas. pasa por alto el planteo de Legunda, omite la cuestión de que hay una presión, un ultimátum, como decía Infobae, de la Nación para que las provincias, como Chaco, armonicen sus cajas previsionales. No es una intencionalidad, en el caso que lo hubiera, de la provincia, en el hecho de armonizar, sino que hay un mecanismo de presión, casi extorsión de la Nación para las provincias. Es que no es un dato menor. Esto está en la ley 25.235, Sí, no es una de hecho, ocurrencia. La ley dice, desde el año 99, que las provincias, y muchas armonizaron sus sistemas de corrientes acá enfrente nomás,
la ley dice que el compromiso para pagar el déficit es la armonización. Te estoy hablando de una ley del 99, no estamos hablando del gobierno actual ni nada. Intentaron hacerlo Menem Cavallo, ellos fueron los que propiciaron las transferencias de las cajas provinciales a la nación en el periodo que se hizo, y vos eras legislador, Atilio. Nosotros nos Presionaron opusimos muy fuertemente sobre el gobierno Ahora, del no Chaco. debería- La ley parecía que se iba a aprobar y que la caja se iba. Y en última instancia se logró retenerla con la sanción de la ley 4044. Daniel No es una ocurrencia de ni una presión. Yo creo que la Constitución... Está en el texto de la ley que ratifica el compromiso. Yo creo que la Daniel, necesidad Daniel, de la a ver. reforma tiene que ver con lo social. Daniel Este es el San tema central. Esto se Porque- resuelve sencillo, digamos. Hay que excluir el 75, digamos. Yo estoy en contra de que reformó el 75. Creo que va a haber un amplio consenso en eso, digamos. Pero además, como la Constitución es un programa de Estado asumido por todos los chaqueños tenemos que asumir la responsabilidad de defender el 75 en esos términos. Así que, digamos, yo para mi tranquilidad, digamos, preferiría excluir el 75 de cualquier posibilidad de reforma, porque eso sí puede desatar algún tipo de conflicto de otro tipo. Ahora, es el hecho de que estén previstas cosas, como dice Petty, como dice Leunda, digamos, respecto, por ejemplo, de los derechos de los pueblos originarios. Hay legislación consagrada como idiomas oficiales, los idiomas de los pueblos originarios, que a mí me gustaría que esté en la Constitución, por dar un ejemplo, digamos. Me daría mayor tranquilidad, o algunas cuestiones vinculadas. Nosotros tenemos serios problemas de distribución de tierras. Me parece que hay cuestiones que podemos abordar en la Constitución y darle una mayor estabilidad a algunos acuerdos que ya todo el sistema político los ha asumido durante un tiempo largo y que, así como el 75 no permite volver atrás con un gran acuerdo, si lo ponemos en la Constitución no volvamos atrás si no tenemos ese acuerdo, digamos. Así que a mí me parece que hay una manera de pasar en limpio qué acuerdos tenemos, qué cosas tenemos que proteger y darle mayor protección poniendo en la Constitución. O sea, con esto lo que quiero decir es que para mí es una necesidad avanzar. Habría que ver, digamos, si el pueblo nos acompaña, ¿no? Obviamente. El Chaco necesita avanzar en establecer un régimen de reserva de tierra para la producción, para garantizarle a los chaqueños la posibilidad de cumplir con el apotema de que cada argentino debe producir por lo menos lo que consume. Esto hoy no está garantizado. La emigración y las villas miserias que integran hoy las ciudades están todo por los pequeños productores y sus familias. Es decir, necesitamos modificar esto, pero no para que vuelvan simplemente a ocupar la tierra, sino para que haya un modelo productivo. Y el segundo aspecto es de alguien que todo el mundo se olvidó, o todo el mundo se olvida, o nadie lo recuerda. El hombre argentino, el chaqueño, es un nómade que recorre todo el país buscando un pedazo de tierra para vivir. El derecho de acceso a la tierra tiene que estar garantizado por la Constitución por el solo hecho de haber nacido en la Argentina, en este caso específico por haber nacido en la provincia del Chaco. Félix, hay un dato estadístico que avala lo que dice Atilio. Se conoció recientemente datos del INDEC que afirman que en el Gran Resistencia se concentra un 37% de pobreza, cuando a nivel nacional hay un 28%. Esto habla a las claras la concentración en el Gran Resistencia de esa masa de pobreza que marcaba Fernando Pedrini, Atilio. antes del final. Acá estamos pasando por arriba, no alegremente, ni quiero ser peyorativo con nuestra propia conducta o con nuestra propia dinámica. Yo le quiero hacer una pregunta a los integrantes no hay más preguntas. Bueno, Redondeamos. personalmente pienso que es mucho más contundente. No lo dejamos ¿Viste? hablar. Parece que se despertó tarde. Parece que se Se nos despertó va. tarde. Detrás de cada peronista hay una conjura siempre. Vos sabés que yo creo que es mucho más contundente el plebiscito porque tiene la fuerza directa del voto de la gente. Entonces, por ejemplo, las diferentes corporaciones van a tener pocas cosas que decir. Bien. Y van a tener la presión del voto. Los jueces con respecto de cualquier cambio en el Poder Judicial, los intendentes por cualquier tipo de reforma en los mandatos. O sea, yo creo que la contundencia del voto de la gente
puede hacer que los propios legisladores o constituyentes tengan el respaldo para no ceder fácil o no fácilmente a la presión de las corporaciones. Gracias, Fernando. Atilio, Guido, Daniel, Mauro, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. La semana que viene los esperamos a ustedes con un nuevo debate aquí por la pantalla de Chaco Televisión. Vamos a seguir debatiendo sin lugar a dudas la necesidad de actualizar tantos derechos y obligaciones para los ciudadanos.